La lista de los verbos irregulares en inglés. Muchas veces nos encontramos en los libros de inglés listas de verbos irregulares que tenemos que aprender y memorizar. Y sin embargo lo estamos haciendo sin saber el uso que se le da a cada una de las columnas en las que quedan divididos esos verbos irregulares. Bien, aquí tenemos una lista de verbos irregulares. Lo normal es que los verbos irregulares se dividan en 3 columnas. Si veis una cuarta columna, como es el caso que tenéis aquí en la pantalla, sería porque aparece el significado en español, la traducción. Pero realmente los verbos irregulares se dividen en 3 columnas. La primera, que es infinitivo, la segunda para el pasado y la tercera para el participio. Esta columna es opcional, habrá listas en las que aparezca y otras listas en las que no aparezca su significado. Empezamos repasando y estudiando la primera columna, el infinitivo. El infinitivo es el nombre del verbo, como por ejemplo be, que significa ser o estar, become, que significa convertirse o llegar a ser. Aquí tenemos todos los verbos en su forma infinitiva y lo utilizaremos para hacer frases de presente. Cuando queramos hacer una frase de presente, nos venimos a la primera columna, que es donde están colocados los verbos en presente. Solamente quedaría que añadir ese o es si el sujeto es tercera persona del singular, que ya lo habéis estudiado cuando vimos el presente simple. O sea, que si yo tengo que hacer una frase de presente, me cojo el verbo de la primera columna y le añado ese o es en el caso de que el sujeto sea tercera persona del singular. La segunda columna sería para el pasado y las formas serían estas sin cambiar ninguna. No habría que añadirle nada. Tenemos que hacer una frase de pasado en afirmativa y cogeríamos una de estas formas de la segunda columna del verbo que quisiéramos o que tuviéramos que hacer la frase. Simple past, frase de pasado, y no tiene ningún cambio y la utilizamos en frases afirmativas. Luego encontramos la tercera columna, la columna del participio. Todos estos verbos irregulares están puestos en su forma de participio. Ya sabéis que el participio son los verbos con las terminaciones en ado, ido o los irregulares como so, to, cho. Es decir, que si yo digo el verbo, por ejemplo, comprar, buy, pasado bought, participio, bought, que significa comprado, termina en ado. También tenemos do, did, done, el verbo hacer, que el participio es done y significa hecho. Generalmente usamos esta columna cuando vamos a construir una frase con present perfect, pretérito perfecto. Con las frases de present perfect necesitamos el participio del verbo. Entonces sería esta columna, la tercera columna, la que nosotros tendríamos que mirar. Por lo tanto, queda así divididos los verbos, la lista de verbos irregulares en 3 columnas. La que utilizaríamos en el presente, la que utilizaríamos en el pasado y la que utilizaríamos en present perfect o participios. Esta última columna solamente nos añade la traducción a español de los verbos. Las listas de los verbos irregulares pueden ser muy variadas. Se pueden seleccionar en función del nivel que está estudiando esos verbos. Si es un nivel de primaria, con unos cuantos verbos más usuales sería suficiente. Ya en secundaria las listas pueden ser mucho más largas. Aquí tenemos un ejemplo y continuaría nuestra lista de verbos para seleccionar los más importantes y los que se suelen usar más a menudo. Entonces observo que en esta lista me aparece entre corchetes la pronunciación. Esa pronunciación nos ayuda a estudiar los verbos porque el decirlo en voz alta y repetirlos varias veces es lo que nos va a hacer memorizarlos. Por lo tanto, si yo coloco entre paréntesis o entre corchetes la pronunciación,
os va a ayudar a memorizarlos mejor y así aprenderlos a decir en voz alta. Pero ojo, no se puede escribir esta pronunciación. Esto no es ortografía, esto es solamente para pronunciarlos, no para escribirlo. Lo que hay entre corchetes solo sirve para pronunciar, no para escribirlo en nuestras frases. De esta forma quedan la lista de verbos irregulares lo más completa posible, traducción, pronunciación, y nosotros lo único que haríamos sería repetir varias veces cada uno de los verbos y en las 3 columnas, porque a veces hay verbos irregulares que aparecen solamente en 2 columnas en nuestros libros de texto. Mi consejo es que cuando lo aprendáis, no aprendáis solo 2 columnas. Cuando lo aprendáis, aprended las 3 columnas, porque es más fácil luego de memorizar e incluso de aprender. Sería muy complicado aprender ahora 2 columnas y luego el año siguiente o cuanto pase un tiempo aprendo la tercera. Mi consejo es que cuando aprendáis los verbos irregulares lo hagáis como están aquí, con su primera, segunda y tercera columna.